El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, Transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Políticamente Hablando. Este programa, que es un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del cual hacemos un análisis crítico de la problemática nacional e internacional, con el objetivo de promover y fomentar el debate dentro de la sociedad desde una perspectiva académica. El coordinador general de este programa es el doctor Mario Roberto Morales, quien hoy no se encuentra con nosotros acompañándonos, y mi nombre es Carla Roldán, y para mí es un gusto, por supuesto, contar con su sintonía y participación. Como todos los jueves, les recordamos las diferentes vías de comunicación que tenemos abiertas para que usted participe. A cabina nos puede llamar al 2207-9017 y 2207-9018. También tenemos un número de mensajes a cabina a través del 4181-3671. Estamos en la aplicación TuneIn para teléfonos celulares. En la web nos puede escuchar a través del www.radiousac.tk. En redes sociales, por supuesto, que tenemos disponibles. En Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando y en Twitter como SP-USAC. Recuerde que posteriormente todos nuestros programas quedan disponibles para su consulta y para que los comparta en nuestro sitio electrónico www.politicamentehablando.net. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema que es de bastante actualidad y creo que es importante analizarlo por los mismos fenómenos que estamos viviendo en nuestro país desde abril, desde que se empiezan las primeras manifestaciones pacíficas el 25 de abril y que se han desarrollado hasta la actualidad. El programa lo hemos denominado como Movimientos Sociales en el siglo XXI, análisis de casos más emblemáticos, sus similitudes y diferencias con el movimiento en Guatemala y también las perspectivas que podemos esperar. Para hablar del tema hemos invitado al licenciado Cecil de León, quien es internacionalista, catedrático de la Escuela de Ciencia Política, analista político. Muy buenos días, Cecil, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, buenos días a ustedes también. También tenemos a los compañeros Dana Escobedo, quien Dana pues también es internacionalista. Ella acaba de cerrar el pensum en Relaciones Internacionales por la Escuela de Ciencia Política, y también a Jonathan Ardón. Jonathan se describe como apasionado por las relaciones internacionales, especialmente en negociación y mantenimiento de la paz. Es director de la revista electrónica de análisis de política nacional e internacional llamado Neurona Política, y también es columnista del sitio web de análisis de política internacional United Explanations, con sede en Barcelona, España. Él actualmente está cursando, ya entra en este semestre a cursar el último semestre, ¿verdad, Jonathan? Para cerrar, bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días al licenciado también que nos acompaña. Agradezco nuevamente, ¿verdad?, la invitación al programa. Creo que es un espacio que está abierto a debatir los temas políticos y sociales que nos aquejan, no solo a nivel nacional, sino también internacional, como veremos en el programa, ¿verdad? Gracias, Dana. Gracias, muy buenos días. Agradecida por la invitación y estar acá acompañada con dos grandes amigos y compañeros. Pues he tenido el agrado de ser invitada y estamos aquí para dar la mejor perspectiva que podemos considerar desde un punto de vista académico, y pues bienvenidos sean todas las preguntas también. Así es, muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a empezar con el tema y el análisis, y como les comentaba, es importante porque
se están desarrollando estos movimientos pacíficos acá en la actualidad en Guatemala. Sin embargo, este no es un fenómeno aislado, han tenido también manifestaciones que, aunque por supuesto que dependiendo de la realidad de cada país son diferentes y tienen matices diferentes, hay muchos puntos en común que coinciden con lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a estar analizando hoy, por ejemplo, cómo se hacen las convocatorias, cómo han evolucionado también las mismas de los movimientos que se desarrollaban a inicios del siglo XX y durante el transcurso del siglo XX y cómo han variado en la actualidad. Vemos, por ejemplo, que en el siglo XX los movimientos políticos y sociales tradicionales contaban con una ideología más definida, tal vez una estructura más vertical y una estrategia y normas de conducta que se definían más por defender intereses colectivos, en donde las bases eran más homogéneas. Sin embargo, a raíz de los años 70 se empiezan a ver una diversidad en las bases de estos movimientos y se inicia como una transformación por movimientos más solidarios, como fue el pacifismo, el feminismo, el ecologismo incluso, que han tenido bastantes avances también a través de estas movilizaciones que se han hecho en la historia. Vemos cómo se crean ministerios de ambiente, por ejemplo, políticas más puntuales en cuanto a la ecología y en cuanto a las mujeres, y también para preservar la paz. Sin embargo, en la actualidad vemos que las bases han variado, se han vuelto heterogéneas y son más diversas. Cada persona, el individuo es un poquito más centralizado en él y trata de, a través de esto, expresarse en un sentimiento colectivo. Entonces creo que en la actualidad tenemos un poco de eso, tenemos que se habla de que hay dispersión de ideas, sin embargo obedece a fenómenos globales incluso, que son del mismo producto de la globalización, en cuanto a que el humano es más influenciado por cosas exteriores y tiene otras reivindicaciones que necesita. También vemos que en la actualidad los fenómenos han obedecido estas movilizaciones a fenómenos económicos, como lo fue en el caso de España, el movimiento de los indignados. Estaban opuestos a cuestiones que les afectaban directamente en cuanto a salarios, en cuanto a oportunidades de trabajo. Estaban protestando con un sistema que realmente no creían que era una democracia real que se estaba aplicando y que dejaba a muchos jóvenes fuera de las perspectivas para poder optar a un futuro mejor. En Egipto ha sido un poco, y la primavera árabe ha sido un poco diferente, sin embargo tiene muchas similitudes. Es la que da la chispa incluso al movimiento de los indignados a través de lo que sucede en en Túnez, y esto también obedece a pocas posibilidades que tenía la gente de demandas laborales, demandas de poder acceder a un mejor futuro, y también por los regímenes autoritarios y donde ellos realmente reclamaban mayores libertades. Pero ahora entonces, para podernos poner en contexto, quisiera que ustedes nos comenten al respecto, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se han evolucionado en la actualidad estos nuevos movimientos y durante este siglo XX, y cómo los podemos analizar ahora en nuestro siglo XXI? Bueno, gracias. Creo que para dar pie al inicio de esta discusión, uno de los temas o uno de los elementos que en este siglo está ausente es la definición, digamos, de un posicionamiento ideológico. Antes, recordemos, el siglo pasado había pues manifestaciones de derecha, manifestaciones de izquierda, manifestaciones del centro, y que básicamente esa concordancia ideológica era la que convocaba. Había un sujeto social que tenía, digamos, de alguna manera una verticalidad en cuanto a la conducción, pero también a la recepción de influencias. Y un ejemplo es que en el movimiento social guatemalteco del siglo pasado, URNG tuvo mucha influencia en una parte de ese movimiento. El CACIF y el ejército y digamos el otro bando también tuvo mucha influencia en otras partes del movimiento social, como los sindicatos. Entonces este posicionamiento ideológico tuvo mucho que ver y fue fundamental en las movilizaciones sociales. Sin embargo, precisamente a partir del tema ecológico, pero a partir del siglo presente, esas convocatorias y esas manifestaciones masivas ya no llevan el signo ideológico del siglo pasado, sino más bien tienen una referencia horizontal, ¿verdad? Y en el discurso de Podemos,
En España ha quedado muy claro esa nueva interpretación, ¿verdad?, de esta sociedad donde ya no hay de derechas ni izquierdas según este nuevo enfoque, sino más bien de excluidos y marginados, ¿verdad? Básicamente esto es la división. Bueno, en el siglo pasado también recordemos que con el marxismo había una división entre ricos y pobres, es decir, sigue habiendo, no es que había, ¿verdad? Sigue habiendo, pero era la manera en que se estaba viendo el mundo a partir de la Guerra Fría y sobre todo de que la Unión Soviética, ¿verdad?, llega a posicionarse como una de las dos potencias mundiales. Sin embargo, todos estos referentes van desapareciendo como es normal en el desarrollo social y decimos ahora los referentes son otros, y en el caso de Guatemala, específicamente en estas manifestaciones que hemos tenido, hay que desmitificar el origen que se les está dando. Se le pone como origen de las manifestaciones masivas a un grupo de 7 personas que hicieron una convocatoria por Facebook muy oportuna, y incluso ya internacionalmente vemos que son ellos los héroes, aunque no mucho se les ha dado, digamos, mucha imagen, pero ya se afincó esta historia y no es real. No fueron ellos los que hicieron esta manifestación. Desde el primer día empezaron grupos pequeños a manifestarse alrededor del Palacio Nacional a mediodía, a las 5 de la tarde, con cacerolas, y ahí están las fotografías de los medios. Pero obviamente el uso de las redes, pues en este siglo tiene un papel fundamental, y no es que ellos hayan hecho la convocatoria, sino que la convocatoria que hicieron ellos tuvo mayor difusión porque la pusieron en las redes. Quienes hicieron las primeras convocatorias y manifestaciones lo hicieron solo en los medios, y no todos los medios cubrieron esa noticia, ¿verdad? Entonces es obvio que ya los medios incluso ahora pasan a un segundo plano respecto a las redes sociales. Entonces son un actor más. Además de los medios, las redes sociales son un actor más que se imponen cuando analizamos las primaveras árabes, ¿verdad?, que tampoco surgieron por las redes, pero también las redes no se manejan solas, siempre hay alguien, siempre hay intereses atrás. Entonces, digamos, dejándolo ahí para continuar o empezar la discusión. Así es, no sé si quieren aportar algo. Bueno, prácticamente yo creo que también lo que sería rescatable sacar es la participación, y me posiciono como mujer, porque también en la primavera árabe, a pesar que no existía mayoritariamente mujeres, yo creo que en ese punto de partida Guatemala también está siendo como saliendo de esa forma a nivel internacional, porque yo he ido a las manifestaciones, veo la misma cantidad de mujeres que de hombres. Tal vez no las he contado, ¿verdad?, pero eso me llama mucho la atención, porque quiere decir que las mujeres ya no son las mismas, que las mujeres ya no tienen el mismo fin, porque nos toca trabajar, más en un lugar en el que vivimos, nos toca trabajar, nos toca sufrir, y el hartazgo de la gente es lo que yo considero que es una coincidencia internacional entre las razones por las cuales se dan las manifestaciones, ¿verdad? Todas inician, o la mayoría más bien han iniciado como de una manera muy espontánea. Bien lo decía acá el licenciado Cecil de León, que realmente posicionan a una gente que es la que lo manda a distribuir masivamente, pero en realidad creo que esto lo iniciamos todos desde el momento que agarramos nuestras cosas y salimos. Ese día yo me recuerdo estar en el Transmetro y decir, yo tengo que llegar porque tengo que manifestar, ¿verdad? Manifestar mi hartazgo de estar cansados del mismo régimen, y creo que aparte no es que estemos en un régimen militar tampoco, aunque no de forma violenta, ¿verdad? Pero el estar cansados de la corrupción, cansados del mismo sistema que la misma gente nos sigue manejando, eso también nos mueve, digamos, a manifestarnos. De las coincidencias eso veo, las mujeres participan más, todas han iniciado de una forma desorganizada, y creo que ese es el fin, y eso me gustaría que analicemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para que esa manifestación desorganizada que ahora se está atomizando y se está dividiendo, cómo lo vamos a unificar y a dónde vamos a querer llegar?
Sí, es precisamente el programa de hoy para eso, porque estos países que han pasado por estos momentos ya que nosotros vamos entrando ahorita, han tenido diferentes resultados. Por ejemplo, en la primavera árabe hubo un momento en que se hizo esa transición, sin embargo se habla de una vuelta nuevamente al autoritarismo de cierta manera. Las mujeres, como tú bien lo mencionabas, también pierden un poco de avances y se quedan igual, ¿verdad? Un poco fuera de todas estas momentos en que pudieron haber avanzado algo. Y también, en cambio, en España se ve el momento de que empieza la dispersión y la atomización, pero empiezan a surgir colectivos que en el tiempo evolucionan a propuestas, porque hay que reconocer de que si queremos cambiar el sistema, tenemos que entrar en él. Tenemos que participar, y la forma de participar en una democracia también es a través de los partidos políticos, aparte del movimiento y activismo que se puede hacer. Vamos a llegar a ver las similitudes más profundamente, pero creo que lo que la compañera Escobedo dijo es bien interesante, porque muchos de los factores que coinciden en todas las manifestaciones tienen que ver con el hartazgo, y el hartazgo de un sistema de que realmente tiene una crisis de representación política en todos lados. Las personas que han manifestado no se sienten identificados ni representados por una crisis, por un sistema político, por una clase política que ha visto más por otros intereses y no por lo que tienen que velar por la ciudadanía, ¿no? Y también un divorcio que se da entre las instituciones y los ciudadanos. Por eso hablamos de que tenemos una crisis institucional, porque estas instituciones no están respondiendo al clamor y a la gente, ¿verdad? Pero también están enmarcados en políticas neoliberales, como es en el caso de América Latina. Acá también se protesta por cuestiones de tierra, cuestiones frente a la defensa de los recursos naturales, que aunque en otros países no ha sido tan fuerte, sí se enmarca en una crisis del sistema económico, como es la crisis que se ve inmobiliaria en España, ¿verdad? En el 2008, que también da paso a estas manifestaciones. Pero ahora entonces hablemos un poco sobre otros términos que surgen de cómo se convocan las manifestaciones. Hablamos de deslegitimar un régimen, desobediencia civil, resistencia pacífica, lucha no violenta, no personalismos, no ideologías. Es un nuevo mecanismo de reunión social y de movilización social que obedecen a ciertas lógicas. Hablemos un poquito sobre cómo es que nacen estas lógicas y citemos algunos ideólogos que han estado atrás de ellas. Bueno, para empezar, a mí me llama mucho la atención el tema de desobediencia civil, ¿verdad? Recordemos a Henry David Thoreau, que es prácticamente el padre de la desobediencia civil, que él plantea que la desobediencia civil, si bien es cierto, nos llama a romper la ley, pero no a salirnos del sistema, ¿verdad? O sea, recordemos más atrás aún, ¿verdad? Porque la desobediencia civil no viene de tiempos modernos, sino de más atrás, a Sócrates, que él cuestionó el sistema en el que vivía, se negó a reconocer a los dioses griegos y fue obligado a tomar la cicuta, ¿verdad? O sea, él tomó la decisión de oponerse al sistema, pero no lo deshizo totalmente, sino que tomó las pautas que el mismo sistema tenía, ¿verdad? Que era, si rechazaba a los dioses de ese entonces, era condenado a muerte. Incluso la desobediencia civil se entiende más que todo. También podremos poner otro ejemplo, que es la de Rosa Parks, ¿verdad? Que ella tomó no le quiso dar el asiento a una persona de raza blanca, y por eso ella nuevamente es una desobediencia civil, porque el régimen o la regla le imponía, ¿verdad?, que debía darle lugar a una persona de raza blanca, y eso motivó nuevamente a un movimiento civil más grande que fue liderado por Martin Luther King, ¿verdad?, para no subirse a los buses las personas de raza negra en forma de protesta. O sea, la desobediencia civil empieza por un individualismo, pero es eso, ¿verdad?, encausa un problema social que es de la mayoría, pero que nadie se atreve a hablar por las consecuencias que conlleva, y son muy pocas las personas que se atreven
primero a tomar las cartas en el asunto, y eso motiva a más gente a tomarlas, ¿verdad? O sea, la desobediencia civil es eso, oponerse al sistema, pero tomando en cuenta las consecuencias que conlleva. Sí, es interesante porque precisamente lo que sucede es que se sale de un estado permanente, ¿verdad?, donde una acción de este tipo es la novedad. Y pongo un ejemplo, ahí está el tema del antejuicio, es un instrumento que tenemos todos los guatemaltecos a disposición en cualquier momento, ¿verdad? Y es un instrumento que ahora está como que de moda. Pero ¿quién fue el primero en este contexto que puso un antejuicio y que lo puso de moda? Fue Álvaro Velázquez, cuando le puso una acción de inconstitucionalidad porque el presidente estaba promocionando las reformas a la Constitución para quedarse 2 años más, ¿verdad? Y eso está prohibido. Entonces Álvaro puso el primer antejuicio, creo que en todo este gobierno. No, posiblemente no, pero en todo caso en este contexto él lo puso, y luego vinieron más. Y ya vieron ustedes que ahora está un grupo de 40 y pico profesionales, acaba de estudiar mejor la cosa y acaba de poner también una acción de inconstitucionalidad. Es decir, estas medidas, estas actitudes, estas acciones están al alcance de todos. Lo que pasa es que la crisis en la que estamos, no solo coyuntural, sino estructural, es debido a que la sociedad guatemalteca, la ciudadanía, no participa, no se mete, digamos, a trabajar, no se remanga las mangas, y se moja los pies, digamos, en el tema político, y ha dejado a la clase política que haga lo que le venga en gana. Recordemos también el caso de Mahatma Gandhi, ¿verdad?, que logró la independencia de India, no como él la quería, porque recordemos que la dividieron en dos, India y Pakistán, pero en todo caso Mahatma Gandhi era un abogado que fue estudiado en Londres, y que utilizó la no violencia precisamente para derrotar al imperio de entonces, la Gran Bretaña. Interesantísimo. Ahora vamos a ir a nuestra primera pausa de noticias con el informativo, y regresamos ya analizando este tema para entender la lógica de los movimientos en la actualidad. Así que no nos cambien. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Policía Nacional Civil reporta la aprehensión de Robinson Vargas, detenido en Villalobos 2, zona 12, acusado de atacar a pilotos de buses. Policía Municipal de Tránsito reporta que en el kilómetro 8.3 carretera a Santa Catarina Pinula hay un camión descompuesto en la vía. Policía Municipal de Tránsito apoya y regula en el sector. Actualizando la información mundial. La reunión entre el primer ministro de Grecia y los representantes de las instituciones y los países acreedores terminó este miércoles sin un acuerdo sobre las propuestas griegas, aunque las partes se volverán a reunir más tarde en la jornada con el objetivo de lograr avances en las negociaciones. Seguidores del movimiento ecuatoriano Alianza País se encuentran desde este miércoles en vigilia por la democracia, reunidos en la Plaza Grande de Quito en apoyo al gobierno del presidente Rafael Correa. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan. Todo la evoca en junio, mes de los maestros. Notas la música sobre el teclado como gotas de lluvia sobre el tejado. En la Semana Cultural, Evocación de Hormigo, la marimba. Lunes 22, la marimba de concierto de la USAC, con música alusiva a diferentes lugares de América, en honor a la marimba, patrimonio cultural de las Américas.
Martes 23, charla didáctica Devenir histórico de la marimba. Marimba de la Municipalidad de Guatemala, amenizando almuerzo de platillos típicos chapines. Y marimba de concierto de la USAC en concierto didáctico. Miércoles 24, proyección de documentos sobre la marimba de TV USAC. Presentación de la marimba Flor de Guatemala y Conservatorio. La marimba guatemalteca, patrimonio de las Américas. Viernes 26, visita guiada por la exposición Evocación de Hormigo, La Marimba. Sábado 27, presentación de Vico Cuentos, narración que evocan a nuestro instrumento nacional y tour al Bosque de Hormigo, Hipódromo del Norte. Domingo 28, marimba de concierto de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes en concierto de gala. Evocación de Hormigo, La Marimba. En el 21 aniversario del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Atención investigadores. La convocatoria Digi 2015 para presentar propuestas de investigación ya está abierta. Profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de universidades legalmente reconocidas en el país pueden participar, presentando sus propuestas para obtener un financiamiento de hasta 200,000 quetzales para investigadores que hayan ejecutado proyectos previos en Digi, CONCYT y otros entes financiantes, y hasta 75,000 quetzales para investigadores que presenten proyectos por primera ocasión. Las áreas de investigación priorizadas son social humanística, tecnológica e interdisciplinaria en salud. Mayor información en la Dirección General de Investigación, edificio S11, tercer nivel, Ciudad Universitaria, o en la página web digi.usac.edu.gt. La convocatoria finaliza el 6 de julio de 2015. La Universidad de San Carlos está consciente de que el ser humano no solo es lógico, histórico, humanista, creativo, científico, sino es también estético. De ahí que la Facultad de Odontología sea la única con facultad para tratar estéticamente su dentadura. Así lo demuestran 387,000 tratamientos dentales equivalentes a 12 millones de quetzales destinados a la población guatemalteca. La gente que sonríe con libertad y la Chabela nos lo recomiendan. Facultad de Odontología desde 1895, sirviendo a la sociedad guatemalteca. Difundimos el conocimiento científico, Tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Y bien amigos, estamos de vuelta en nuestra segunda fase del programa. Hoy estamos hablando sobre los movimientos sociales del siglo XXI, cuáles son también las semejanzas que han habido entre ellos y las diferencias. Para ello tenemos como invitados al licenciado Cecil de León y a los compañeros Dana Escobedo y Jonathan Ardón. También quiero recordarles, creo eso se nos olvidó al principio, es felicitar a todos los maestros el día de hoy, así que muy feliz día. Y de verdad que tienen una tarea titánica en este país. Sí. Muy bien, entonces para seguir con el tema vamos a continuar con hablar de los ideólogos que han estado detrás de estos términos de desobediencia civil, lucha no violenta, los métodos que se han implementado. Como estaba escuchando un programa ayer, decía que la gente estaba muchas personas analistas pensaban que era muy bueno lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Todo este método de recoger la basura después de que se terminara la manifestación, de poner a las mujeres adelante, de evitar la confrontación y todo. Sin embargo, son métodos muy específicos que se pueden observar en el manual de la dictadura a la democracia, un manual para la liberación del ideólogo estadounidense Gene Sharp, del cual se menciona que ha estado también detrás de muchas de estas revoluciones de colores, como ya lo hemos mencionado acá en este programa. Estas revoluciones pues podemos mencionarlas que empiezan desde hace casi 25 años atrás, con la primera que fue en China, ¿verdad? El incidente de la plaza, y siguieron, exactamente, y siguieron pues en el tiempo hasta llegar pues con picos y con algunos avances importantes como lo fue Serbia. Sin embargo, la revolución de la primavera árabe creo que ha sido la que más ha punteado en cuanto a participación, ¿verdad? Porque en Egipto sí se reunieron en la plaza 1 millón de personas con estas mismas metodologías, ¿verdad? De la resistencia pacífica y la lucha no violenta.
Posteriormente, pues como les comentaba, esto fue lo que inspiró al movimiento de los indignados, el 15M en España, pero han tenido procesos diferentes. Para hablar entonces de estos análisis y su observación al respecto, Dana nos compartirá entonces. Gracias. Bueno, en realidad que creo el trabajo de Ginny Sharp inició desde 1989. Él propone esto, en realidad no fue su idea, y eso sí me gustaría como comentarlo. Nace porque un amigo que él tuvo, militar de Vietnam, ¿verdad?, fue y ayudó a los birmanos, y en Birmania les dicen, ¿cómo no sabíamos antes de la lucha no violenta? Y entonces con esa idea regresa este amigo de Ginny Sharp y le dice, mira, necesitamos digamos dirigir a esta población que está luchando violentamente para que puedan solventar sus problemas. Y entonces mismo Ginny Sharp dice, yo no podía hablar de un país y ni me puedo dirigir a uno mismo si siquiera lo conozco. Y entonces crea lo que es el manual de las 98 métodos que contiene al final del libro, que es de la democracia, de la dictadura a la democracia, perdón. Y entonces este manual se ha utilizado en diferentes lugares. Prácticamente tenemos ejemplos Siria, Egipto, Serbia, Ucrania, Irán, entre tantos. Creo bien que en Egipto es el que más conocemos. ¿Por qué? Porque en Egipto se llevó a cabo, incluso el dirigente de Egipto llegó a Boston a visitar a Ginny Sharp para preguntarle qué podemos hacer. Necesitamos que nos ayude a implementar este manual. Y el manual no es nada más que una serie de pasos, ¿verdad?, que nos dice prácticamente que hay que planificar una estrategia, superar la atomización, identificar los pilares de apoyo, resistir a la violencia, trabajar en el jiu-jitsu político. Y ese jiu-jitsu político, él dice que es el momento en el que estamos en una lucha violenta y se golpea a un manifestante. Eso es contraatacar a sí mismo, porque entonces el jiu-jitsu político responde y dice, no, la sociedad está unida, la sociedad estamos acá y vamos a resistir. Y por último, resistir a esa violencia y no rendirse, ¿verdad? Prácticamente esos 6 son los que Ginny Sharp pone. Y quisiera más que todo decir que este manual no es un manual que va dirigido a un lugar en específico, ¿verdad? Depende quién lo tome, cómo lo tome y qué se analice, qué método queremos utilizar, se va a ver solventada esa dictadura. Pero en este caso Guatemala, me gustaría traerlo acá, no estamos en una dictadura militar ni violenta, y tampoco la lucha nos ha sido de momento, ¿verdad?, violenta, pero sin saberlo los guatemaltecos ya estamos poniendo en práctica la metodología de Ginny Sharp. Tal vez lo que nos falta es leer un poco y tratar de dirigir esa política que queremos proponer, ¿verdad?, que ya estamos cansados de lo que está en el poder y queremos desestabilizarlo, y ese es el golpe suave. El golpe suave no quiere decir, y eso comentábamos anteriormente, que no solo Otto Pérez Molina tiene que renunciar, sino que las bases del Estado, las bases del poder se tienen que identificar, se debe de planificar la estrategia, y a partir de la desestabilización de ese momento podemos entonces ya proponer solventar lo que a todos nos tiene hartos, digámoslo así. Además de eso, Ginny Sharp también pone que necesitamos tener una insignia. Los serbios tenían una manita blanca con un fondo negro, porque era la forma más rápida, no tanto de gritar o usar, cacerolas, pero la forma más rápida de identificar que nadie está de acuerdo. Igual los colores, ¿verdad? El naranja estaba, por ejemplo, en Ucrania. Entonces, yo creo que el trabajo de Ginny Sharp es un trabajo, bueno, muchos dirán que tal vez por ser estadounidense, incluso en Irán se le dijo, ¿verdad?, que era coayudante de la CIA, y que lo que quería era meterse, digamos, a todos los niveles, pero en realidad no. Yo lo considero, y tal vez hasta de forma ideal, ¿verdad?, yo lo considero que él principalmente es un filántropo, ¿verdad? Lo que quiere mantener es la humanidad, lo que quiere mantener es a la gente reunida, que ellos puedan decir qué queremos y qué no. Yo solo quisiera acotar que hay un límite, ¿verdad? Ustedes en esta crisis, la primera institución que salió a marcar la cancha
para que la ciudadanía pudiera tener claro cómo moverse y hasta dónde moverse fue la Universidad de San Carlos, al llamar a resolver esta crisis por medio de las instituciones, de las vías institucionales y constitucionales. Creo que es el artículo 45 de la Constitución, habla de que la ciudadanía es libre de manifestar su oposición al gobierno, es decir, la resistencia pacífica es legal. Y si lo hemos visto ahora, precisamente el público, es decir, quienes asisten a las manifestaciones van de manera pacífica, pero también, digamos, el poder público tampoco está confrontando violentamente, no hay una disposición inicial de violentar a los manifestantes. Antes, en las manifestaciones de los años anteriores, la policía esperaba a los manifestantes, hoy incluso hasta hay baños alquilados ahí, y ese es un cambio sustancial. Entonces, la ley, la Constitución nos permite manifestarnos sin violencia, pacíficamente. Más allá, ya podría ser calificado como un llamado a la subversión del orden, y obviamente quienes han caminado por esa senda han terminado presos porque obviamente se rompen las leyes. Entonces, ojo con eso. Jane Sharp pone a disposición un instrumento que le ha servido fundamentalmente a los Estados Unidos en su lucha imperialista para derrocar gobiernos que no les son gratos. Lo estamos viendo actualmente en Venezuela, ¿verdad ustedes? Donde desde hace más de un año, bueno, y desde que empezó el gobierno del comandante Chávez, Estados Unidos ha tratado de derrocar ese régimen. Entonces hay que entenderlo de esta manera. Por supuesto, también sabemos que han ido guatemaltecos a recibir esas instrucciones, ¿verdad? Esos cursos, pero veamos también cómo en esas manifestaciones se han movido diferentes intereses y se siguen moviendo. El No Te Toca se posicionó allí, lo posicionaron desde el primer día, un grupo de gente, ¿verdad? De agitadores que todas las manifestaciones los vemos con tambores e incluso con megáfonos, son los únicos que llevan tambores y megáfonos, pero que casualmente un viernes se dio la constitución de la comisión parlamentaria para investigar a Otto Pérez y darle, hacer el análisis de la solicitud de antejuicio. Eso fue un viernes. El sábado siguiente, o sea, hace 15 días en las manifestaciones, ya no hubo No Te Toca. ¿Por qué? Porque dependía del líder, o eventualmente dependerá del líder, si se le da lugar al antejuicio o no para que el Congreso decida. Entonces, ojo también, porque no es que las manifestaciones, si la gente va espontáneamente, pero ¿quiénes manejan también las redes? Recordemos en Egipto, recordemos en Libia, salieron alrededor de 5 millones o 25 millones de mensajes SMS hacia los teléfonos de la gente, que fue la que los motivó en muchos casos a reunirse en las plazas y hacer esas manifestaciones multitudinarias. ¿Quién mandaba esos mensajes? En Guatemala, ¿quiénes tienen la capacidad de manejar esos mensajes? Hay solo las empresas telefónicas, ¿verdad? Entonces también ojo con eso, porque no es todo gratuito ni casual. Exacto, yo coincido contigo, Cecil, en ese sentido, porque también esto, si bien el Manual de la Liberación que ha escrito de la dictadura de la democracia ha sido pues un instrumento que se ha utilizado en todas estas movilizaciones que estamos comentando, también tiene ciertas críticas, porque ¿a favor de qué? ¿De qué democracia se está movilizando, no? Avanzar qué intereses en las regiones donde se ha dicho. Entonces ha sido precisamente las críticas que se ha hecho sobre la implementación de este tipo de manual y de métodos. Me parece que tú querías agregar algo. Sí, acotando lo que decía el licenciado, no precisamente porque la manifestación sea pacífica, que no quiere decir que no rompa el orden, ¿verdad? Porque recordemos el caso de Rosa Parks, que mencioné anteriormente, ¿verdad? También las manifestaciones en Turquía fueron 11 días consecutivos y la gente iba pacíficamente. Obviamente el gobierno después los confrontó, ¿verdad? También quiero recordar el movimiento del año pasado en Hong Kong, ¿verdad? Que también fue un movimiento pacífico, pero fueron 5 días consecutivos
que los estudiantes universitarios y no universitarios, ¿verdad?, liderados por un joven de apenas 17 años, ¿verdad?, que fue el movimiento amarillo. El de los paraguas. El de los paraguas. El de los paraguas, Ajá. así es, la revolución de los paraguas. Ellos también, o sea, bloqueaban calles, o sea, era más de 1 millón de gente, no podemos tenerlos en una plaza y sin bloquear calles. Exactamente, y que estas manifestaciones empiecen como manifestaciones pacíficas y no violentas, no quiere decir que no evolucionen, todas han tenido represión. El caso después de Ucrania, ¿verdad? Exacto. En Maidán, el año pasado, en febrero del año pasado, empezaron con manifestaciones por el tema de pertenecer o no a la Unión Soviética, a la Unión Europea, y terminaron el 13 de febrero con asesinados de un lado en el mismo momento manifestantes y policías, ¿verdad?, por tiros de francotiradores. Es decir, ya vemos la manipulación de la plaza y hoy vemos cómo está Ucrania. Y en Siria y así también. entendemos por qué se dieron esos golpes, ¿verdad?, y cuál es el objetivo. Y en Siria también pasa lo mismo, los movimientos que empiezan pacíficos se desarrollan en violentos y armados por derrocar el régimen de al-Bashar. Entonces, de verdad que estos métodos funcionan dependiendo del uso que se les dé y cuando se necesite, ¿verdad? Creo que hay que utilizar lo que se podría implementar, pero para los fines de uno, como ha pasado del movimiento mismo y lo que necesita el país y la sociedad, como ha pasado en España, por ejemplo. Tenemos que muchas de las similitudes que hay, y ahorita vamos a hablar rapidito de las redes sociales, que ya hemos empezado a hablar de ello, la importancia de estos movimientos, pero se caracterizan por ser la mayoría de jóvenes entre 30 menores de 40 años, con cierto nivel educativo, principalmente universitarios. El uso de las redes sociales, por ejemplo en Egipto, como lo mencionaba el licenciado Cecil, se dio esta convocatoria, se utilizaron todas las tecnologías, pero no trascendió. Los medios tradicionales se quedaron apartados, pero siempre después predominaron otra vez en el control mediático de la sociedad, mientras que en España sí se utilizaron todas las tecnologías y se crearon medios alternativos, porque los medios tradicionales ahí no reaccionaban. Es decir, perdóname, no es una cosa espontánea, no es que un joven de 5 o 17 años, es toda una maquinaria con muchos recursos y mucho poder para lograr hacer eso. Muy bien, tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días, gusto de saludarles en la distancia. Muchísimas gracias. Quiero aportar algo ahí según lo que está hablando, ¿verdad? Claro, adelante. Me gustó eso de Sócrates, pues, que hablaba el licenciado ahí, que yo veo que Sócrates, pues, para mi gusto, pues, ha sido el único hombre que ha muerto por sus convenciones, ¿verdad?, por la verdad. Pues a él, según la historia, Platón ya le tenía preparado cómo liberarlo, ¿verdad?, y para que no tomara la cicuta, y su esposa lloraba porque ni modo, ya lo habían condenado a muerte, pero él decidió tomar voluntariamente la cicuta. Entonces esta concepción jurídico-social ya fue elaborada por la Grecia clásica, ¿verdad?, y reformada y desarrollada por estadistas ingleses y otros colaboradores. Nuestra civilización es desconocida, lo que estamos viviendo, ¿verdad?, porque de alguna manera está bien, yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, pero yo veo que el peligro que se corre es la disminución de esa fuerza que se está practicando en este momento, porque si disminuye y termina, lo otro va a tomar con mayor fuerza lo que está haciendo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una continuidad a esto hasta llegar al objetivo. Solamente, gracias. A usted muchísimas gracias por su aporte. Lo vamos a discutir ahora, pero vamos a estar discutiendo el peligro de la atomización. Yo creo que es relativo. Yo creo que esto es normal, que las manifestaciones estén bajando su nivel, porque es una cuestión que nosotros tampoco tenemos la costumbre todavía de retomar todo lo que es movilización social y seguirlo hasta que se logre, ¿no?
recordemos que venimos de una cultura de miedo, cultura del silencio, de un conflicto armado que nos dejó muy atomizados como sociedad. Entonces creo que es normal lo que está sucediendo y ha sucedido también en otros países. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de España porque España tiene ahorita el beneficio de la duda de ver qué va a pasar con lo que surgió de toda esta movilización social. Después de que se desintegran y empiezan a disminuir las manifestaciones, se hace una acampada en España, ¿no? Y ahí no estaba, España tiene millones de gente, pero ahí habían como, no sé si mucho, 500 personas haciendo esa, 250, no sé cuántas habían, pero no eran tantas. Estaban haciendo, ellos crearon ahí propuestas y se fueron conformando colectivos, porque como lo mencionaba al inicio, la sociedad tiene demasiadas cuestiones que quiere poner en la agenda, ¿no? Hay demasiados sectores, colectivos, personas, hay un montón de movimientos que tienen que encontrar esa unidad y crear esa identidad colectiva primero para poder evolucionar en plataformas posteriormente políticas. En España se tuvieron asambleas por 2 años y después de 2 años más o menos empiezan a surgir estos movimientos y ahora vemos que hay una candidata de este partido que están inmersos en este partido de Podemos. Está Ada Colau de Barcelona, que es alcaldesa ya de Barcelona, y también Manuela Cermena, que está en Madrid, ¿no? Por estas mismas coaliciones que se han hecho entre partidos y precisamente este partido político que crea de este movimiento de indignación que surge de ahí, ahora se constituye en la segunda fuerza con afiliados en España y la que está apalancando ahora las decisiones que se tomen en el bipartidismo tradicional español entre el PSOE y el PP. Está teniendo una fuerza tal que ya se ha constituido en una amenaza y tiene intención de voto, ¿verdad?, para la estructura y la institucionalidad tradicional de España. Entonces yo creo que es un elemento que va a pasar, que la atomización se empieza a dar, pero es lo que no tenemos que dejar, que totalmente se destruya, sino que hay que empezar a crear propuestas, ¿no? Y entender que tenemos que participar. Y claro, esa atomización tampoco viene de cualquier lugar, ¿verdad? La atomización, división y etcétera, aparte de ser parte de nuestra historia, también es algo que nos impone el mismo régimen al que estamos tratando de votar, porque nos dicen qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Entonces nos dividen en grupitos, ¿verdad? Y eso es lo que mismo se comenta en Facebook, no somos un grupito, pero al final, si se deja de resistir y si se empieza a dar esa atomización, no vamos a conseguir lo que empezamos a demandar, ¿verdad? Yo creo que en el sentimiento de que las manifestaciones o esa fuerza peligra de que se vaya debilitando, es normal bueno, ya son 2 meses, ¿verdad?, de manifestaciones, pero no se deben de olvidar los pequeños logros que se han conseguido. Ya renunció la vicepresidenta Roxana Valdetti, el ministro López Bonilla, ¿verdad?, la jueza Blanca Stalin también ya se empezó a investigar, ¿verdad? Incluso este movimiento ya exige a los que se están postulando para presidentes que también sean investigados. O sea, el movimiento ha tenido logros y reactivó. Y no hay que olvidarlos. O sea, no se ha conseguido el fin, que prácticamente es limpiar el sistema completo de la corrupción, pero se han tenido logros que hay que tomarlos en cuenta para eso, ¿verdad?, para tomar fuerza y que se logre el fin último. Los movimientos sociales de los que hemos estado hablando han salido espontáneamente, o sea, la gente ha asistido por su voluntad, va por sus propios medios y todo, y no hay liderazgos definidos. Pero al contrario, como tú mencionabas lo de España, los liderazgos se van haciendo, la gente va tomando credibilidad y o sea, son pequeñas personas que van tomando credibilidad entre el grupo mayoritario, algo que no pasó en la primavera árabe, ¿verdad? Únicamente se derrocaron a los dictadores y ahí acabó el movimiento. Y es lo que debemos de tomar en cuenta aquí en Guatemala, que es cierto, no hay un liderazgo propio de los movimientos, pero también tenemos que caer en cuenta de que tenemos que empezar a legitimar a nuestros propios líderes, porque si no vamos a caer en el error de que está bien, renuncia el presidente y ahí se acabó, y vamos a regresar a lo mismo, que tenemos que tomar conciencia que la democracia exige del ciudadano una participación activa. A mí me gustó mucho que vi en la televisión una señora que dice, es que vine porque le quiero dejar a mis nietos un país mejor, y vine
y debería haber venido antes, pero no me atreví. O sea, ella está consciente de que la ciudadanía no es únicamente votar cada 4 años, ¿verdad? La ciudadanía requiere de auditoría social, que el ciudadano esté atento a lo que el gobernante está haciendo, porque al fin y al cabo el gobernante es el servidor del pueblo, no al revés. Exacto, es ese mismo germen, creo yo destacaría que todo esto lo más importante es que nos volvimos a encontrar como ciudadanos, estamos creando realmente participación ciudadana, conciencia ciudadana, estamos tomando conciencia crítica de la situación, de que no es solo funcionarios corruptos, sino es un sistema que está atrás y no solo son los políticos, sino es un sistema económico, elitista, de un montón de factores que confluyen y sectores que les interesa que el sistema siga así como está. Sí, ahora lo que no hay que olvidar es cómo es y por qué. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, fue a través de las capturas que la CICIG hizo, ¿verdad ustedes? El 16 de abril, que el 26 de abril inicia digamos la era de las manifestaciones que no se han todavía desarmado, aunque han bajado, digamos, en participación, la gente sigue movilizada. Entonces, todavía faltan seguramente más noticias sobre la CICIG, ¿verdad? Las instituciones de investigación nos tienen que dar, pero eso es precisamente lo que nos tiene que recordar, que la CICIG está en Guatemala y surgió eso porque la población ha dejado de lado, lo que decía aquí el compañero, su responsabilidad en auditar, en darle seguimiento a la clase política. Entonces, es un peligro, por supuesto, pero digamos, elementos para ir a manifestar no van a faltar en lo que falta de las elecciones, ¿verdad? Van a seguir saliendo noticias, sorpresas. Además de los tiempos políticos, hay un tiempo procesal en las investigaciones y en lo que se está llevando a cabo en los tribunales, y ahí despacio están saliendo otros nombres, otras implicaciones, ¿verdad? Ajá. Pero esto se debe gracias a esa instancia que se llama CICIG, a ese poder extranacional, ¿verdad?, que tuvo esa capacidad y esa voluntad de hacerlo, voluntad que no tuvimos los guatemaltecos en su momento. Muchos decimos, está bien la CICIG, pero no para siempre, porque es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Y yo creo que en Honduras está pasando algo parecido. Ellos no están ahorita con CICIG, ellos desde el Congreso salió esa investigación, y si ellos fueran capaces de resolverlo, no tienen la necesidad de una comisión internacional. El problema es cuando las mafias ya están enquistadas, ¿verdad?, como en este caso, y que la población ha estado con miedo y dormida, ¿verdad? Pues, ni modo, esta es la situación en la que estamos, tenemos que aprovecharla, pero tenemos que recordar que no es CICIG para siempre, porque es responsabilidad de los guatemaltecos. Sí, y eso a mí me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque si analizamos los fenómenos que se han dado globalmente, ellos sí ha sido de la misma iniciativa ciudadana que han surgido los movimientos de indignación. Aquí tuvimos que responder a lo que hizo la CICIG para que nosotros nos levantáramos. Entonces no sé hasta dónde ese punto sí es una debilidad en nosotros, porque nos fuimos conscientes hasta que no vino una ente internacional a decirnos todo lo que estaba sucediendo. Claro, nosotros lo veíamos, no lo callábamos, no lo aguantábamos, hasta creíamos que teníamos que participar de eso. ¿Se recuerdan ustedes de la doctrina del shock? Esta es una aplicación de la doctrina del shock, es un shockazo que todos sabíamos, como decía, todos lo teníamos internalizados, pero que finalmente alguien externo, como un psicólogo en el caso de una terapia, nos vino a decir, miren ustedes, esto está pasando. Y eso es lo que motivó, ¿verdad?, ustedes. Entonces, pero también recordemos que CICIG es producto de los acuerdos de paz, ¿verdad?, cuyo principal trabajo es venir a destruir, a desestructurar y poner a disposición de los tribunales a esas estructuras de poder paralelo, y es lo que hemos estado viendo. Habrá que ver también cuál lo que se menciona del plan de Alianza para la Prosperidad, ¿verdad?, y el rol de la CICIG en todo ese tema. Bueno, nos comentan que tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, adelante con su comentario. Muy buenos días, mi nombre es Julio Muñoz. Pues es interesante los puntos de vista que ustedes están compartiendo acá en Radio Universidad. Yo como universitario de San Carlos también he estado en estas manifestaciones de alguna manera presente, pero también me he preguntado si la Universidad de San Carlos, a la cual pues yo pues orgullosamente me siento parte de ella,
tiene la solvencia moral para poder proponer la reforma o refundación del Estado si se ha opuesto a la reforma integral interna en el tema propiamente de propuesta a nivel nacional. Y también si la Universidad de San Carlos en su momento no analizó, reflexionó sobre su participación transparente y proa en las comisiones de postulación que eligieron a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de lo que es Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Entonces, ¿qué opiniones concretas, reales, de hechos tienen ustedes al respecto? A mí me gustaría solamente decir que eso es algo que platicábamos anteriormente con el licenciado Cecil, que como estudiantes egresados también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tenemos que estar conscientes que eso nos espera y tenemos que estar preparados, porque en el lugar en donde venimos, nuestra alma mater también sufre a nivel micro lo que es a nivel macro nuestro estado. Entonces, tenemos que estar preparados, sí, tenemos que ser sinceros, sí, y creo que también lo bueno y lo beneficiante de lo que son ahora las manifestaciones es que existe, la denuncia social inmediata por redes sociales. Entonces, allí yo creo que nuestro instrumento, tiene que ser ahorita empaparnos de conocimientos, conocer cuáles son los procesos, además caer en la realidad que nuestra universidad también tiene de cierta manera riesgos y tenemos que estar preparados. Sí, respecto a eso es obvio, ¿verdad?, que la universidad también, como parte del sistema, se infectó en cierta medida de lo que aqueja al sistema burocrático guatemalteco. Eso pues no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero también hay movimientos dentro de la universidad que han intentado empezar a limpiar lo que nos sirve, ¿verdad? Como el movimiento de la reforma universitaria, que los compañeros han estado casi que día y noche, ¿verdad?, luchando contra la marea, contra el sistema, tratando de impulsar una reforma universitaria para que la universidad logre el fin con el que fue creado, ¿verdad?, que es darle acceso a una educación superior al pueblo de Guatemala. Sí, y yo creo que es una cuestión cultural realmente. Creo que la corrupción es a nivel general, y creo que esto es lo que precisamente estamos llamados a hacer, a cambiar esa cuestión cultural de corrupción y de todos los males que trae con ella. Sí, la verdad es que la universidad está, recibiendo una herencia que dejó el enfrentamiento interno y la lucha contra la intelectualidad y los valores universitarios de antaño. Obviamente todo el sistema está penetrado y la universidad no vamos a generalizar, porque tampoco la universidad es un nido de ladrones en lo absoluto, pero seguramente hay algunas facultades o algunos lugares específicos donde se da la corrupción y está señalado en los medios permanentemente, y toca ahora luchar. Lo bueno es que ahora hay un renacimiento del movimiento estudiantil que no hubo todos estos años, ¿verdad? Y que ese renacimiento en la crisis va a permitir también afrontar la crisis interna en la universidad. No puede la universidad, después de la historia reciente que tiene, estoy de acuerdo con quien llamó, colega, ponerse pues como Juan en el desierto a dar las nuevas. No les toca. Le toca reformarse, le toca limpiarse, ¿verdad? Y es importante que esta necesidad sea reconocida a partir de las cabezas, a partir de la rectoría y del Consejo Superior. Muy bien, amigos, hemos llegado al final. Agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy, a nuestros compañeros. También esperamos haber contribuido al análisis de eso. No tengamos miedo a la atomización, son procesos normales, tengamos paciencia, sigamos apoyando, construyendo y participando. Hasta el próximo jueves a las 7:30 AM con otro tema de interés nacional e internacional. Vamos a ver qué les tenemos preparados. Hasta pronto. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre.
Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 921. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 921. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.